Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche. Damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes desde Piedras Negras, Coahuila. Este es su servidor, César López, quien les invita a escuchar de la palabra de Dios. Amados hermanos, en esta noche vamos a estar mirando acerca de venciendo el pecado. Queremos entonces, hermanos, seguir adelante con cada uno de ustedes y así, hermanos, poder estar en sus corazones, en sus casas, meditando acerca de la palabra de Dios. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, por permitirnos estar con ustedes en esta noche maravillosa que nos ha regalado nuestro Dios. Queremos entonces, con un caluroso y cariñoso saludo fraternal, con mucho amor para cada uno de ustedes, mis hermanos, que se proponen a escucharnos día a día a través de esta su radio, un mensaje de amor para salvación. Gracias damos a Dios, como dije antes, con ustedes, este es su servidor César López. Muchas gracias, mis hermanos, por permitirnos entonces estar con ustedes. La gloria y la honra sea para nuestro Dios siempre, ¿sí? Para nuestro Dios. Mis amados hermanos, entonces empezamos y dice la palabra de Dios, venciendo el pecado. Vamos a estar mirando en esta noche, abra conmigo su Biblia, tome sus apuntes y los tiene por allí para que haga nota de esta meditación. Es una hora que tenemos, una hora muy corta, entonces vamos a procurar aligerar el paso, ¿verdad? Porque pues el tiempo es oro y se va muy rápido. Para que podamos llegar al cielo, hermanos, debemos obtener el perdón de nuestros pecados, ¿sí? De nuestros pecados pasados y de los nuevos o de los que tenemos hoy. Si no, hermanos, también mantenernos libres, así podemos mantenernos libres del pecado. Déjeme y le digo que la palabra de Dios nos muestra el camino que debemos de recorrer o que debemos de tomar para ir a la salvación, para que nuestros pecados sean salvos, o sean perdonados. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, debemos de seguir adelante, debemos de confesar nuestros pecados, de orar a nuestro Señor y ser bautizados, hermanos, en las aguas del bautismo, ¿sí? Ser bautizados en las aguas del bautismo para que podamos ser salvos, podamos llegar entonces a la salvación. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos escuchan, allí mandándole un saludo a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a mi prima Elsa Hoyos, que nos escribe por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Hay un saludo especial también para nuestra hermana, nuestros hermanos que se conectan, nuestros amigos. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta su emisora Radio Salvación, mensaje de amor para salvación. Muy bien, mis amados hermanos, seguimos entonces. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Apocalipsis, donde Juan nos escribe, el apóstol Juan nos escribe en el capítulo 2, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Después que nos bautizamos, hermanos, después que salimos de las aguas del bautismo, el Señor nos dice que seamos fieles hasta la muerte, ¿sí? Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que seamos fieles hasta la muerte. Qué bendición, hermanos,
ser fieles hasta la muerte, ¿verdad? Es una bendición. Pero déjeme decirle, mi hermano, que Satanás hará todo lo posible para hacernos caer, para hacernos pecar, ¿sí? Eso es lo que quiere Satanás. Quiere hacernos pecar. Gracias a todos nuestros amigos, familiares que se unen a esta transmisión aquí en vivo. Saludos, estamos muy bien de salud, estamos agradecidos con Dios por permitirnos llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, para hablar, para que tengan un poco más, podamos entender la palabra de Dios, para que la palabra de Dios llegue hasta sus hogares. Así que mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por sintonizarnos, ¿verdad? Por estar allí pendientes de nosotros. Estamos agradecidos con ustedes. Así que mi amado hermano, decíamos entonces y amigo, que Satanás, cuando nosotros nos bautizamos, cuando nos convertimos en cristianos, hará lo posible para hacernos caer, para hacernos pecar. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos de cuidarnos, debemos de estar sobrios, debemos de estar velando, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Así anda el diablo, mis hermanos. Por eso Pedro allá en el capítulo 5, versículo 8 nos dice esto: sé prudente, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el diablo, nuestro adversario, anda como león rugiente, como león hambriento, buscando a quien devorar. Hermanos, pero déjeme decirle, y amigo, estimado amigo que nos escucha y que nos está viendo en este momento, que así como Satanás anda como león rugiente, tenemos la ayuda, óigase bien, la ayuda de Dios. Y Dios, mis amados hermanos y mis amados amigos, vence el poder de Satanás, ¿sí? Él vence ese poder. Por eso estamos aferrados, estamos agarrados, estamos en la presencia de Dios siempre para pedir ayuda de Él, para que Él nos libre de este león rugiente que quiere devorarnos. Como lo explica ya en Primera de Corintios, vamos a mirar, abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, mis amados hermanos, donde dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, mis hermanos, para que podamos soportarla, ¿sí? Dios es fiel, mis amados hermanos, y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce usted, amigo, me conoce a mí. Él es nuestro creador. Y dice que Él es fiel para no dejarnos ser tentados más de lo que podamos resistir, sino dar la salida juntamente con la tentación, apartarnos del pecado, librarnos del pecado, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, que nos están viendo ahora aquí en directo por esta transmisión, gracias a su emisora, un mensaje de amor para salvación. Así que mis hermanos, de igual forma también queremos mandar saludos a nuestros hermanos, a nuestro hermano Gama Barriento, ¿verdad? Nuestro hermano Dante, que también se unió a esta transmisión. Muchos saludos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por unirse a esta transmisión, por estar mirándonos. Estamos contentos de poder estar con ustedes. Pero decíamos, amados amigos y hermanos, que Dios es fiel y Él nos ayuda
a, nos da la salida juntamente con la tentación que pueda sobrevenirnos, que podamos tener en nuestra vida. La ayuda de Dios, hermanos, es para los que resisten hasta el límite, hasta el final de la tentación, ¿verdad? Vamos a estar entonces mirando cómo podemos obtener esa ayuda de parte de Dios para vencer el pecado, ¿sí? Para vencer el pecado. ¿Cómo crece el pecado? Vamos a mirar entonces esta parte, el primer punto, cómo crece el pecado. ¿Sabe usted, hermano, cómo crece el pecado? El pecado es como una enfermedad, es como un tumor que no sabemos que lo tenemos, pero allí está creciendo y que de repente, hermanos, lo sentimos en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, porque ya se hizo maligno ese tumor. Así es el pecado. El pecado, mis hermanos, es como una enfermedad. Y para encontrar la curación de esa enfermedad que es el pecado, al igual como los médicos, cuando uno tiene una enfermedad que pues no sabe que tiene, muchos hermanos, muchos amigos están padeciendo o han padecido enfermedades que no saben qué tienen y que los médicos deben saber primero en qué forma se desarrolla la enfermedad, cómo entró al cuerpo esa enfermedad, qué parte del cuerpo está afectando y en qué forma lo hace. Así es el pecado. El pecado, mis hermanos, es igual, pero debemos de encontrar la curación para el pecado. ¿Y qué más que buscar a nuestro Dios? Hermano, amigo, mi estimado amigo que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, déjeme decirle que debemos de buscar la curación para nuestro pecado, ¿sí? Yo sé que tal vez usted esté preguntándose y se esté diciendo, pero ¿tú quién eres para decir estas cosas? ¿O tú también eres igual? Sí, somos iguales, mi amado amigo, mi amado hermano. Y como somos iguales, debemos de buscar a Dios. Así como yo lo hago, usted también debe de buscarle. Usted también debe de rogarle su perdón para que Él le perdone, mis amados hermanos y amigos. ¿Sí? Debemos de buscar a nuestro Dios antes que sea tarde, antes que esa enfermedad nos lleve a la muerte, que es el pecado. El pecado, hermano, nos puede llevar a la muerte, amigos. Nos puede apartar totalmente de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando tales cosas, como la enfermedad es conocida, es posible desarrollar un plan para atacar a la enfermedad. Y el plan que yo quiero mostrarle en esta noche es el plan que Dios tiene preparado para usted y para mí, para curar esa enfermedad, la cual es el pecado, ¿sí? Por la cual estamos padeciendo, que es el pecado. Mis amados hermanos, debemos entonces de buscar la cura, de buscar esa cura que encontramos a esa enfermedad, que encontramos solamente en Dios. Vamos a leer allí en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. La Biblia dice, mis amados hermanos, amigos, dice la palabra de Dios allí en Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Entonces la concupiscencia después, óigase bien, después de que ha sido concebida, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte, ¿sí? Da luz a la muerte, mis amados hermanos. Entonces, Santiago, mis hermanos, describe la forma en que el pecado se desarrolla en el hombre. Allí, así como dice Santiago, que el pecado es por nuestra concupiscencia, ¿sí? Por nuestra propia concupiscencia aparece el pecado. Luego, mis amados hermanos, luego ese pecado, por aquí el micrófono, ese pecado, mis hermanos, después que es consumado, da luz a la muerte, es decir, después que lo llevamos a la práctica en nuestra vida, da luz a la muerte. Entonces Santiago, vemos allí que Santiago describe la forma en que el pecado se desarrolla en el hombre. Vamos a estar entonces estudiando de igual forma este desarrollo y luego veremos qué es lo que puede ayudarnos a vencer el pecado. Vamos entonces a meternos aquí en este capítulo, el capítulo 1, versículo 12 en adelante, donde dice que la tentación llega al hombre por su propia concupiscencia, ¿sí? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es tentado. La tentación entonces, hermanos y amigos, viene de nuestra concupiscencia, es decir, de nuestro interior, de nuestra carnalidad, de nuestro ego de carne, mis amados hermanos, que nos lleva a la tentación. Pero esto, mis amados hermanos, también implica o también está involucrado Satanás, ¿verdad? Allí en la tentación. Dice Santiago capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, cuando de su propia mente, cuando de su propio razonamiento, es decir, de eso que tenemos aquí en la mente, somos atraídos y somos seducidos a que el pecado está al flor de piel o está al frente de nosotros. Y Él nos seduce, Él nos atrae el pecado. Entonces, mis amados, antes de que se cometa el pecado, ha existido entonces la tentación. Esto implica dos cosas: el deseo vehemente o la codicia de algo. Yo sé que usted ha codiciado algo, ha tenido el deseo de algo. Eso, allí empieza la tentación, cuando tenemos el deseo, cuando tenemos la codicia de algo que nos seduce, que nos atrae. La seducción, mis hermanos, que es la oportunidad, óigase bien, la seducción es la oportunidad y el estímulo para satisfacer el deseo, ¿sí? El deseo. Entonces, vamos a mirar una fórmula que tenemos aquí, encontramos aquí en esta parte que de la tentación, que es tentación es igual a deseo más oportunidad. Eso es la tentación. ¿Qué es la tentación, hermanos y amigos? Es el deseo más la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Que tenemos allí en el instante para pecar, tal vez, para poder pecar. Eso entonces, mis amados hermanos, el deseo o la tentación de allí, ¿verdad? ¿Qué la tentación es? Deseo más oportunidad. Eso es la tentación. Aquí mirando una hermana que nos saluda de igual forma, nuestra hermana Blanca,
Blanca, saludos a nuestra hermana. Casi no tenemos oportunidad, hermanos, de estar mandando saludos, pero bueno, Dios es grande, ¿verdad? Y quiere manifestarse con cada uno de nosotros. Gracias a nuestros hermanos por poder estar allí con nosotros, sintonizándonos, mirándonos. Entonces, hermanos, volvemos entonces a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué es tentación entonces? La tentación es igual a deseo más oportunidad. Eso es tentación. Miramos una pequeña ilustración de un niño que siente tentación de robar algunos dulces que vio por allí mal puestos. Él los desea porque los está mirando, los desea, pero a la vez, hermanos y amigos, tiene la oportunidad de tomarlos, ¿sí? Él mira que no hay nadie, que nadie lo está viendo alrededor, mira para un lado, mira para el otro, como dicen por ahí, la casa sola, los dulces solo. ¿Qué hace el niño, mis amados hermanos y amigos? Pues mira la oportunidad y toma los dulces. Es allí la tentación. Entonces apareció la tentación cuando tiene el deseo, cuando ve los dulces y los desea, y cuando ve la oportunidad de que nadie lo está mirando. Dice, no hay nadie, hasta ahí es la tentación, cuando él mira, pero que aún no toma los dulces, que aún no se ha robado los dulces, que no ha agarrado los dulces, es la tentación, ahí está la tentación. Ahora, ahí tiene la oportunidad de tomarlos o de dejarlos, decir, no puedo hacer, o no, me van a regañar mis padres, o me van a cachar si yo los tomo, me están mirando, no sé, ¿verdad? Pero cuando el niño está mirando los dulces, que tiene deseo de ellos, y mira para un lado, y mira para el otro, y dice que tiene la oportunidad, y ve que tiene la oportunidad, ahí es la tentación. Todavía no toma los dulces, pero ahí tiene la tentación. Ahí está la tentación que lo está seduciendo y lo está atrayendo hacia los dulces. La tentación, hermanos, es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte la tentación. Si tiene un gran deseo de los dulces y se le hace fácil apoderarse de ellos, es cuando comete pecado, ¿verdad? Así también nosotros, cuando miramos el pecado o algo que nos seduce y que nos atrae, digamos, y allí tenemos la tentación en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra concupiscencia, porque nos está trayendo, nos está diciendo, estoy solo, es la oportunidad de poder agarrar el pecado, de poder tomar el pecado, pero aún no lo hemos tomado. Es decir, que nuestra mente, mis hermanos, nuestra concupiscencia, estamos siendo tentados, ¿verdad? Estamos siendo tentados. Podemos entender eso y comprender bien que el ser tentado, mis hermanos, no es el pecado, ¿verdad? No es el pecado, no es pecado todavía cuando estamos siendo tentados porque aún no hemos realizado la acción, no hemos llevado a cabo la acción de pecar, sino únicamente está en nuestra mente, está en nuestro deseo que nos está atrayendo y nos está seduciendo el pecado, pero está aquí en nuestra mente. No lo hemos ejecutado aún. Jesús mismo, mis hermanos y amigos, fue tentado por Satanás, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 4, en los evangelios, encontramos la tentación de Jesús, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Pero miramos que Jesús, hermanos y amigos, no se dio al pecado, no se dio a la tentación. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús tal vez tuvo deseo de las cosas que Satanás le presentaba, pero no las llevó a cabo, no las tocó, no las puso en acción en su vida, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, veamos que Jesús no pecó, mis amados hermanos, aunque fue tentado, tuvo la tentación allí, pero no pecó, ¿sí? Hebreos capítulo 4, versículo 15,
Dice la Biblia, mis hermanos, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Óigase bien, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La última parte del versículo dice, pero sin pecado. Mis hermanos, permiso, me tomo aquí un poco de agua. Entonces, mis hermanos, miramos que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él nos conoce, por eso Él se compadece de nosotros, porque conoce nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras debilidades, y Él ha pasado, Jesús pasó las mismas debilidades que usted y que yo estamos pasando en estos momentos o que hemos pasado en nuestra vida. Por eso Él se compadece de nosotros, porque fue tentado en todo, ¿verdad? En todo, mis amados hermanos, es en todo, ¿sí? No venga a decir aquí, o no vayamos a decir, no, fue tentado en esto, pero no fue tentado en lo otro. Dice la palabra de Dios, hermanos, que fue tentado nada más en convertir las piedras en pan. No, mis amados hermanos, la palabra de Dios, el escritor de Hebreos, dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Sin pecado, porque Jesús no cedió al pecado, no le tocó, no llegó a hacer el pecado, ¿verdad? No llegó a la acción. Pero espero que me esté entendiendo mi hermano, mi amigo, que me está escuchando y que me está mirando en este momento. El pecado, mis hermanos, el pecado, sigue diciendo entonces Santiago capítulo 1, versículo 15, que el pecado entonces dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte, ¿verdad? Da luz a la muerte. Hermano, esto significa, y amigos, que la tentación se convierte en pecado cuando se actúa cediendo a la tentación. ¿Sí ves? ¿Cuándo entonces pecamos? Pecamos cuando cedemos a la tentación, cuando cedemos a la acción de esto que nos está seduciendo y que nos está atrayendo, que es la tentación, ¿verdad? Que es la tentación. Entonces el pecado, hermanos, abarca estas dos cosas junto con la acción, ¿verdad? Junto con la acción. ¿Cuáles dos cosas? La tentación y la acción, ¿sí? La forma entonces es, ¿qué es pecado? El pecado es igual a la tentación más la acción. La tentación es cuando nosotros pensamos, cuando estamos nosotros tomando una decisión en nuestra mente de tomarlo o dejarlo, ¿sí? Eso es. Pero si nosotros decidimos tomarlo, entonces estamos llegando a la acción, a la acción. Y esto, mis amados hermanos, nos va a llevar al castigo final, ¿verdad? Al castigo final, ¿sí? Donde dice que después que hemos consumado el pecado, que lo hemos llevado a cabo, dice que da a luz la muerte. Allí, da luz la muerte. Esta muerte que se está mencionando aquí, hermano, en el capítulo 1, versículo 15, se describe en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 en adelante, donde dice la palabra, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjense bien, mis amados hermanos, que aquí en Apocalipsis se está describiendo entonces esta muerte, donde dice que da luz a la muerte. Es la muerte segunda, donde dice que los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, ¿sí? Ese va a ser el final de aquellos que estamos o están cometiendo pecado, dejándose llevar por la tentación y llegando a la acción del pecado, ¿sí? Del pecado. El final va a ser el lago de fuego. El pecado, hermano, es completo, ¿sí? Cuando el pecador se niega a arrepentirse de él, entonces irá al castigo eterno, ¿sí? Al castigo eterno. Fíjense en esta fórmula que nos dan aquí la palabra de Dios, que nos da el Señor. La fórmula sería: castigo eterno es igual a pecado sin arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a ir al lago de fuego, ¿sí? Al castigo eterno. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cómo podemos vencer el pecado? ¿Se ha preguntado usted cómo lo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer el pecado? Queremos dar saludos a nuestros amigos, hermanos, familiares que nos están escuchando en esta hora, que nos están viendo, que se han unido a esta transmisión, a Diana Alvarado, a Alex, a Elida Contreras, muchas gracias, bendiciones de igual forma para usted, nos está escuchando, a Ademir Madera también, bendiciones para ellos, Alfonso Herrera, mi hermano Alfonso, Dios les bendiga, mis hermanos, y a cada uno de ustedes que se han unido a esta transmisión en su radio favorita, ¿verdad? Un mensaje de amor para salvación. Esperemos que estemos llegando a sus hogares, esperemos que nos estén también ustedes comprendiendo, entendiendo lo que estamos platicando en esta noche, meditando en esta noche. De igual forma, les invito para que también nos sintonicen el día viernes. Estaremos también por aquí, por este medio, a las 10 de la noche, de 10 a 11, estaremos también compartiendo la palabra de Dios con su servidor, César López, de aquí de Piedras Negras, Coahuila, la frontera fuerte de México, sean por allí. Estaremos aquí entonces transmitiendo con ustedes, mis hermanos y amigos que están allí pendientes de nosotros. Muchas gracias, Dios les bendiga grandemente y que sean prosperados mis hermanos y amigos. Y que esta transmisión sea de edificación para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, mis hermanos y mis amigos que nos están escuchando. Entonces, seguimos para ir terminando, para ir concluyendo. ¿Cómo vencer el pecado? Hemos visto entonces las 3 etapas del desarrollo completo del pecado. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, al poner estas fórmulas juntas, si juntamos estas 3 fórmulas, vemos que el deseo más oportunidad, más acción, más falta de arrepentimiento es igual a ¿qué? Es igual al castigo eterno. Eso es, ¿verdad? La tentación más la acción más la falta de arrepentimiento es igual al castigo eterno. Si usted
recibe este castigo final, el pecado y Satanás habrán vencido. Le habrán vencido, mi amado hermano, mi amado amigo, si nosotros cedemos a la tentación, si nosotros nos dejamos vencer por el pecado, ¿sí? Hemos sido vencidos y hemos de recibir entonces el castigo final, ¿verdad? Castigo eterno. Por eso queremos decirle que usted puede vencer el pecado, usted puede ir al cielo, usted puede vencer el castigo eterno, pero usted habrá vencido entonces si evita el castigo y alcanza el cielo. Le invito entonces para que usted, mi amado amigo, mi amado hermano, se arrepienta de sus pecados, confiese sus pecados y sea bautizado en las aguas del bautismo para arrepentimiento y para perdón de sus pecados y seguir una vida santa delante de Dios, ¿sí? Si queremos llegar al cielo, debemos de arrepentirnos. Podemos vencer entonces el pecado deteniendo su desarrollo en cualquiera de estas etapas, ¿sí? En cualquiera de estas etapas que son las que nos llevan al castigo eterno. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo lo podemos hacer rápidamente, porque el tiempo se nos está yendo, se nos está terminando, acabando el tiempo. El deseo, mis amados hermanos, porque el deseo y la seducción nos lleva a la tentación, ¿verdad? Es lo que dijimos ahorita, que es igual a la tentación cuando estamos deseando, cuando somos seducidos por el pecado. Debemos de aprender a controlar nuestros deseos, mis hermanos y amigos. Controlar nuestros deseos es parte del crecimiento del cristiano. Cambiar, como ya sabemos, gradualmente debemos de ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra vida debe ser diferente, así como lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, aquí donde dice, Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos entonces de ir cambiando, no dejarnos, no nos conformándonos con este mundo, ¿verdad? Porque ahí está hablando del mundo, en este siglo que nosotros tenemos, en esta vida que nosotros tenemos con el mundo, que estamos aquí en el mundo. Debemos de transformar nuestra vida y renovándonos día a día para que nuestro Dios, para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. También en Gálatas capítulo 5 versículo 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Así que nosotros como cristianos, amigos, hermanos, hemos crucificado la carne con Cristo. Allí hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos insta y nos exhorta a que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos entonces nosotros estar siempre mirando a Dios, a Jesús, a las cosas que están arriba, a las cosas que Él nos ha prometido. ¿Sí? A esas cosas, hermanos y amigos, debemos de buscar, no las que están en la tierra, porque las que están en la tierra son perecederas, las que están en la tierra pronto se acaban, las que están en la tierra, hermanos, amigos, pronto iremos a dejar este mundo y todas estas cosas se van a acabar, ¿sí? Se van a acabar, y si no nos pusimos a cuentas con Dios, hermanos y amigos, déjenme decirles que vamos a ir a aquel lugar, al castigo eterno. Y yo sé que usted ni yo queremos ir al castigo eterno, sino que queremos estar con Dios, ¿verdad? ¿Quién no quiere estar con Dios?
Si nosotros salimos a la calle a preguntar quién quiere estar con Dios, pues, hermanos, todos vamos a estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Queremos estar con Dios, no con otro castigo eterno, sino con Dios. Por eso debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Cualquier persona podría preguntarse hoy, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo vencer el pecado? Pues mi hermano y amigo, le invito a que estudiemos la Biblia. La Biblia nos ayuda a sentir el deseo de hacer cosas buenas, de hacer cosas especiales cuando se habla de las recompensas que Dios da a los justos y el castigo que da a los pecadores. Dios quiere vernos a nosotros como justos. Él quiere que nosotros seamos justos. ¿Y cómo podemos aprender la justicia de Dios si no es a través del estudio de la palabra de Dios? Mientras más se ame a Dios, amigos, hermanos, más desearán ser cristianos, ¿verdad? Más desearán ser cristianos agradando a Dios y más desearemos hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es su voluntad, que nosotros hagamos su voluntad. Pensando entonces en las bendiciones de Dios, el cristiano se fortalecerá y esto le ayudará a amarlo más, a crecer más espiritualmente, a servir más a Dios. Amigo, que también nos escuchas, debemos de buscar a Dios ahora que es posible, ahora que es tiempo, ¿verdad? Yo le invito, amigo, a que busquemos a Dios hoy, a que nos pongamos a cuentas con Dios, tanto usted como yo, mi amado amigo, mi amado hermano. ¿Será que se tienen menos tendencias a sentir las tentaciones de mentir, de usar lenguaje profano, lenguaje que no es de cristiano, lenguaje que no le agrada a Dios, tomar de tantas cosas como tomar, de fumar, como otros pecados, simplemente por, hermanos, por ya no ser o por no desear hacer esto. La palabra de Dios nos ayuda a que nosotros seamos mejores personas, a que nosotros no seamos maldicientes, no seamos mentirosos, no seamos entonces mal hablados, ¿verdad? Todo esto. La oportunidad. Debemos de poner un límite a la oportunidad para pecar. ¿Sí? Un límite. Acuérdense del niño que ve dulce y que nadie lo está viendo. Tiene la oportunidad de agarrar los dulces. Pero hermanos, nosotros debemos de poner límite a esta oportunidad de decir, no, a Dios no le gustaría esto. Acuérdense de José, cuando se le presentó la oportunidad de pecar con la mujer de Potifar, aquella mujer que le sedució, aquella mujer que le despertó deseo a José, José puso un límite y dijo, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y contra mi señor Potifar? Si él me ha dado todo en mi mano, pero no a su mujer. Entonces miramos que José puso un límite, mi hermano, para no pecar. Nosotros de igual forma también debemos de poner límites para no ceder al pecado, para no ceder a la tentación. Es un error el meterse en situaciones donde hay tentaciones, fuertes y oportunidades para pecar. Casi siempre estamos involucrados en esto, mis amados hermanos y amigos, en las tentaciones que hay alrededor nuestro, pero debemos de apartarnos de ellos, debemos de apartarnos de estos deseos y controlar nuestros deseos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces nos metemos en malas conversaciones y esto nos corrompen, ¿verdad? Corrompen esas costumbres que se nos
se nos ha enseñado, que Dios nos ha dado esas buenas costumbres. Entonces hemos de apartarnos de estas conversaciones, de estos grupos que tal vez nos pueden llevar a ceder al pecado. Aquí vemos, hermanos, la importancia que tiene el saber escoger nuestras compañías, ¿verdad? Debemos de saber escoger nuestras compañías, con quién vamos a andar, la persona con quien nos vamos a contraer matrimonio, con nuestra esposa, también enseñarle a que no sea, que no nos haga influir o influenciar al pecado, sino que nos ayude a no pecar, a evitar caer en el pecado. La ley de Dios, hermano Israel, en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio capítulo 7, en versículo 1 en adelante, dice que cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás, dice, a la tierra del Eteo, del Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas, dice Dios que entrará delante de ellos, pero que no iban a servir a dioses ajenos, que no iban a dar su hija a los hijos de ellos, sino que se iban a apartar de estas naciones. Porque si no, Jehová Dios les iba a castigar y destruiría pronto el pueblo, destruiría pronto a la nación. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Apartarse de estas naciones. Los lugares de diversión también pueden tener influencia en nuestra posibilidad de evitar o caer en el pecado. Debemos de evitar de ir a divertirnos donde podemos caer en pecado, ¿verdad? Debemos de evitar eso. Dice Salmos capítulo 101, versículo 3. Déjenme lo busco por aquí. No pondré delante de ti mis ojos no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Sí? Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, que ninguno de los que se desvían se va a acercar a Dios, Dios se va a apartar de ellos. Entonces, mis hermanos, la acción, debemos de desarrollar el control sobre nuestro cuerpo y nuestra mente para no ceder a la tentación. Jamás, hermanos, jamás nos será posible evitar por completo todos estos deseos y las oportunidades para pecar, ¿verdad? Por esto debemos de aprender a controlar nuestras acciones. Debemos de aprender a controlar nuestras acciones, mis amados hermanos. Para ir terminando, entonces, miramos que hay una impenitencia en nosotros. Debemos de arrepentirnos de los pecados. Cuando hayamos cometido pecado, debemos de arrepentirnos. Al tratar de controlar nuestros deseos, las oportunidades y las acciones, podemos muchas veces, yo sé que muchas veces podemos cometer pecado, ¿verdad? Podemos dejarnos vencer del pecado, pero está el arrepentimiento, mis hermanos. Cuando nosotros pecamos, porque cada día pecamos, ¿verdad? Con nuestra mente, con nuestra lengua, con nuestro actuar, ¿verdad? A veces actuamos como pecadores, como no sé, hermanos, debemos de arrepentirnos de ello, ¿verdad? Del pecado que estamos cometiendo, ¿sí? Debemos de arrepentirnos. Por lo tanto, mis hermanos, pues, quien dice que no comete pecado, dice la palabra de Dios que es mentiroso, ¿verdad? Todos cometemos pecado, todos estamos expuestos al pecado, pero existe entonces el arrepentimiento. Está la oportunidad de arrepentirnos, porque Dios comprende que somos débiles, como ya lo leímos en Hebreos, en el capítulo 4, ¿verdad? Y nos ha dado una forma para ser perdonados de cualquier pecado cometido. Y este es el arrepentimiento, la confesión de nuestro pecado en la oración.
Son los requisitos que Dios tiene para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Así como lo dice ahí en Primera de Juan, vamos a leerlo, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice la Biblia: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, óyase bien, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, todos los días pecamos de hecho, de pensamiento, de acciones, de palabras. Si nosotros decimos que no pecamos, entonces le estamos diciendo a Dios mentiroso, ¿verdad? Mentiroso. Pero Dios nos ha dado entonces la oportunidad de poder arrepentir nuestros pecados, de ir a Él en oración y confesar nuestros pecados. Cuando el pecado, hermanos, ha sido público y notorio, entonces se convierte en una ofensa contra Dios y la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros, que ya la gente mira que hemos pecado, estamos pecando, porque hemos ofendido a Dios y a la iglesia. Aquí hay que hacer una confesión en frente de la iglesia, decirle a los hermanos que oren por nosotros, porque hemos pecado contra ellos y contra Dios, dice Santiago capítulo 5, ahí terminando 5:16, mis hermanos, dice que debemos de confesarnos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seamos sanados del pecado, sanados nuestra conciencia delante de Dios y seguir una conciencia limpia delante de Dios, y esto es mediante la oración eficaz del justo. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que entonces debemos de confesar nuestros pecados y orar unos por otros, ¿verdad? Orar unos por otros. Entonces, mis amados hermanos y amigos, Dios está dispuesto a perdonar los pecados, ¿verdad? Los pecados cuantas veces se los pedimos, cuando llegamos a Él arrepentidos, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. No nos perdonará los pecados, hermanos, que nosotros no estemos dispuestos a confesar y a arrepentirnos de ellos, ¿sí? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, esos son los pecados ocultos, ¿verdad? Que Dios no perdona. Cuando nosotros no se los confesamos, cuando nosotros no le pedimos a Dios arrepentidos de todo corazón por ellos, para que Él nos perdone y nosotros no hacerlo más, ¿sí? Así que, mis amados hermanos y amigos, estemos dispuestos entonces a vencer el pecado, acercarnos a Dios para que podamos vencerle, acercarnos a Dios para que podamos estar a cuentas con Él. Amigo, que nos escuchas, que nos estás viendo, te rogamos en el nombre del Señor que hoy es el día de salvación, ¿sí? Arrepiéntete de tus pecados. Ahora, ¿por qué te detienes? Amigo, levántate, bautízate, invocando su nombre, porque es para el perdón de tus pecados, ¿sí? El apóstol Pedro nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Arrepentíos de vuestros pecados, convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Debemos de convertirnos, amigos, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados en estar a cuenta con nuestro Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos, por permitirnos llegar hasta ustedes. Gracias por escucharnos, por mirarnos. Saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan. A Jonathan Rivas, a Eleazar, a Carmen Edith Cabrera allá en Santa Marta, a Paula Martínez, a nuestra hermana Paula Martínez, a nuestro hermano Chávez, dice nuestra hermana, gracias hermanas,
hermana Paula, por los saludos. Dios le bendiga mucho a usted y a su familia, a nuestro hermano Jorge Pérez, también desde aquí, desde Piedras Negras. Queremos enviarle el saludo y bendiciones para ustedes, mis hermanos, que están allí con nosotros, ¿verdad? Saludos y bendiciones a todos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Eh, eh, Vamos a estar entonces en oración por cada uno de ustedes. Nuestra hermana nos pide oración porque van de viaje, ¿sí? Van de viaje. Dice que salen de Pecos, Texas, con rumbo a Monterrey, Nuevo León, para mañana, Dios mediante, y regresarán a misión a seguir con los preparativos para la mudanza. Vamos a estar orando por nuestros hermanos Paula Martínez y nuestro hermano Jorge Pérez. Saludos de igual forma a nuestra hermana Milder allá en Medellín. Dios les bendiga, a mi hermana, nuestro hermano, todos nuestros hermanos que nos escuchan. Muchas gracias por habernos escuchado. Me despido de ustedes con un abrazo fraternal. Dios les bendiga. Espero que nos sigan sintonizando por esta su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación. No se los olvide, mis amados hermanos y amigos, que el viernes a las 10 de la noche tenemos otra cita con ustedes. Queremos estar invitándoles para que nos escuchen. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.